¿Qué tal, chicos? Empezamos con la segunda semana. El tema es estructura atómica. La segunda parte vamos a ver lo que es el átomo, formas como se presenta el átomo, clasificación del átomo y modelo actual. Bueno, empezamos. Con respecto al átomo, ya sabemos que es un sistema energético en equilibrio, en este caso debido al cual tiene igual número de protones y electrones, en este caso siendo neutro, o sea en estado basal. Los átomos son de forma esférica y de un diámetro alrededor de 10 a la menos 8 centímetros, equivale que es un astro. Debido a las pequeñas, en este caso, dimensiones que tiene, el átomo es indivisible, no puede ser percibido a la simple vista humana. Entonces necesita equipos especiales, microscopios especiales, para poderlos ver, apreciar. Con respecto a las partes del átomo, vemos aquí que tiene núcleo y en este caso una envoltura o la nube electrónica. La nube electrónica se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. Los electrones son los que están de punto azul. En el núcleo se encuentra el neutrón y el protón. El neutrón está de una esfera verde y en este caso el protón está de una esfera roja. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. Con respecto a las partículas fundamentales del átomo, sabemos en este caso que el protón, neutrón y el electrón tienen masa y tienen una carga. El protón, conocemos la carga relativa que es más 1 y el electrón conocemos que su carga es menos 1 relativa. Sabemos también la masa. En este caso podemos apreciar que el protón es más grande que el electrón, tiene 1.672 por 10 a la menos 27, en cambio la nube electrónica que abarca el electrón tiene 9.11 por 10 a la menos 31. ¿Sí? Es más pequeño, 10 a la menos 31 con 10 a la menos 27. Seguimos. Para representar en este caso un átomo, entonces tenemos E del símbolo del elemento químico, en la parte superior tenemos la masa y el número atómico en la parte inferior izquierda, como aquí. El N es el símbolo del elemento químico, que es el de O. Ya, el Z es igual a 10, equivale que se encuentra en la posición 10 de la tabla periódica, contamos 1, 2, 3 y ubicamos casillero 10. Vemos también que la masa atómica va a ser 22. Como podemos ver aquí, no tiene carga, no tiene más ni menos, entonces este está en estado basal, estado neutro. Entonces cuando tiene carga, el Q va a estar en estado iónico, en este caso carga positivo, carga negativa, anión en este caso o catión. El número atómico va a ser el Z, entonces la posición en que se encuentra el elemento químico en la tabla periódica, en donde Z también va a ser, en este caso, el valor de los protones. Yo conociendo el Z conozco la cantidad de protones que tiene el elemento. Ahora, en el caso de la masa atómica, yo sé que la masa atómica abarca el protón y el neutrón. Entonces, yo puedo sacar aquí que A es igual a P más N. Y como sé que el protón es igual al número atómico, yo puedo poner que la masa atómica es igual a, en este caso, Z más el número de neutrones. Entonces, así yo voy viendo estas fórmulas, las puedo combinar. Entonces, pero eso va a estar en estado neutro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un átomo que está cargado en forma iónica? Entonces, como vemos anteriormente, tenía una carga Q. Entonces, ese va a ser mi elemento A, masa atómica, número atómico y la carga. ¿Bien? Cuando es un anión, la carga va a ser negativa. En este caso, está ganando electrones. P, el protón va a ser igual al Z, pero en el caso de los electrones va a ser, en este caso, el número atómico. Con esta carga la voy a sumar, como está ganando va a ser más X, ¿sí? Va a ser menos X. Entonces menos con menos más. En cambio, con el catión va a ser los números de electrones, igual Z el número atómico, menos más Y. Menos más sería menos Y. Entonces está perdiendo electrónico. Si tienes problemas con los signos, simplemente yo te recomiendo que es igual a Z, como es un anión, ¿ya? N gana electrones, sería Z más X. Acá en el caso del catión, tiene que perder electrones, entonces sería E es igual a Z menos Y. Nada más, fácil. ¿Sí? Entonces yo te voy a dar un ejemplo aquí.
donde tengo el elemento E, que no lo conozco, y tengo que la masa atómica va a ser 35 y el Z va a ser, en ese caso, 17, el número de atómico. Entonces yo tengo que, como tengo Z que vale 17, tengo que los protones valen 17. Ahora, tengo en ese caso que los números de neutrones va a ser la diferencia de quién, de la masa atómica menos el Z. 35 menos 17 tengo que el 18. Entonces N vale 18 número de neutrones. Ahora, en la parte de los electrones, aquí simplemente que está en estado basal, estado neutro, electrones va a ser igual a los protones y es igual a Z, 17. Aquí no pierde nada. Pero ¿qué pasa cuando E está con menos 1 en forma de anión o E está con más 1 en forma de cation? Ahí va a cambiar. Entonces los protones van a ser los mismos, es igual al Z, 17. Para el estado anión. Acuérdate, anión está ganando electrones, está ganando más un electrón. Entonces, ahora, para los números de neutrones sería 35 menos 17, 18. En el caso de los números de neutrones. Aquí no varía. Protones y neutrones no varía, es lo mismo. Ahora, pero en el caso de los electrones sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que Z vale 17. Como está ganando un electrón menos 1 sería 17 más 1. Tengo que 18. Entonces tiene 18 electrones. Como puedes ver aquí, los electrones son mayores. En ese caso, la cantidad de número de electrones es mayor que el número de protones. Caso contrario del cation. El cation, como dice la palabra, va a perder electrones. Entonces tengo que el P, protones, que es igual a Z, 17. Los neutrones 35 menos 17, 18, que no varía. En cambio los electrones sí. 17, cation más, está perdiendo 1, sería 17 menos 1, en este caso 16. Tengo 16 electrones. Entonces yo voy a ver que los electrones van a ser menores que los protones. Entonces, equivale que el número de electrones va a ser igual a ¿qué? A los protones menos la carga que tengo. ¿Sí? Si es anión, va a ser menos 1. Si es cation, va a ser más 1. El signo afecta. Menos con menos más. Y menos con más, en este caso, menos. Ahora, con respecto a los pesos atómicos, bueno, la masa promedio de los diversos isótopos que van a formar un elemento considerando sus porcentajes de abundancia. Entonces, cuando tengo una masa 1, masa 2, tengo el peso 1, peso 2, diferentes porcentajes, simplemente saco un promedio y lo divido entre 100 y saco mi peso atómico. En la clasificación de los átomos, en este caso tenemos átomos isótopos, isóbaros, isótonos. Ahora, con respecto a la naturaleza van a ser iguales. En el caso de los isótopos van a ser diferentes. En los isótopos, ¿a qué se refieren iguales? Simplemente que va a ser el mismo elemento, pero en este caso el número atómico y el número de neutrones van a ser diferentes. El Z, en este caso, van a ser iguales. En el caso de los isóbaros van a tener igualdad, se puede decir, en la masa atómica, y en el Z y en el neutrones van a ser diferentes. Isótonos, en ese caso, van a ser diferentes en masa atómica y en el número atómico, pero van a tener igual cantidad de neutrones. Entonces vemos en los siguientes ejemplos, en la clasificación de los átomos, como podemos ver aquí, ¿sí? Recordando, X es el elemento, A la masa atómica y Z el número atómico, ¿sí? Entonces tenemos que los neutrones va a ser la diferencia de A menos Z, saco los números de neutrones. Y empezamos. Entonces, ¿cuándo son isótopos sólidos? ¿A qué se refiere? Simplemente como me dice que va a tener igual naturaleza, o sea, va a ser el mismo elemento, hidrógeno, 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 ¿ya? Pero el Z, en este caso, va a ser en igualdad, 1, 1, 1, ¿ya? Ahora, la masa atómica va a ser diferente, 1, 2 y 3, o sea, equivale que va a ser el mismo elemento, pero van a ser diferentes propiedades, se puede decir, químicas. Uno va a ser agua blanda, otro, por ejemplo, hidrógeno, deuterio, tritio, agua blanda, agua dura, agua de repente salada. Igual como el carbono aquí, el carbono va a ser el mismo elemento, carbono, carbono, carbono. ¿Sí? El Z va a ser el mismo, 6, 6, 6, pero la masa atómica va a ser diferente. Entonces 12, 13, 14, entonces carbono, carbono grafito, carbono diamante y carbono 14, que es el reactivo para la edad de fósiles. Tiene propiedades magnéticas, bueno, de acuerdo con la teoría. También tenemos, por ejemplo, aquí, litio. Litio tiene el Z3, 3, 3, pero la masa atómica varía, 6, 7, 8. Entonces, al variar la masa atómica equivale a que los neutrones van a variar.
6 menos 3 serían 3, 7 menos 3, 4, 8 menos 3, 5, entonces varía. Por eso te dice igual naturaleza, pero en este caso el número de neutrones y la masa atómica diferente. Cosa contraria que sucede con los isóbaros. Los isóbaros van a ser diferentes elementos, calcio, argón, pero va a tener la masa atómica igual. Entonces 40 y 40. 20 y 18 serían sus números atómicos. Entonces van a ser igualdad en lo que es la masa atómica. Va a tener igualdad, pero en el caso de los protones, los neutrones van a ser diferentes. 40 menos 20, 20. 40 menos 18, 22. Van a tener diferentes neutrones. Entonces por eso se diferencia que son diferentes. En los isótonos, aquí igual. En los isótonos me dicen que los neutrones van a ser iguales. Entonces son diferentes elementos, magnesio, sodio. Entonces el Z va a ser 12 y el Z acá va a ser 11. Si yo resto 24 menos 12, voy a obtener 12 neutrones. Acá 23 menos 11, 12 neutrones. Entonces la igualdad de los isótonos va a ser en los neutrones. Entonces, haciendo un recuerdo, un remember, tenemos que en el caso del uranio, el calcio, el argón, el fósforo y el azufre. En el caso de los uranios, 92, 92, 235, 237. Entonces, igualdad en el Z son los isótopos, ¿ya? Pero diferentes masas atómicas. Diferentes masas atómicas, diferentes, en este caso, neutrones. En el caso de los isóbaros, recordando, diferentes elementos, calcio, argón, pero la masa atómica va a ser igual, 40-40. Pero al momento de restar los neutrones, obtenemos que uno va a ser 20 y el otro va a ser 22. Igual acá, en los isótonos tenemos fósforo, azufre, diferentes elementos, pero los neutrones van a ser iguales, entonces sería 31 menos 15 serían 16, 32 menos 16 tengo 16, esa es la igualdad de los isótonos. Entonces ya tengo ahora mi modelo actual, en este caso va a ser mi modelo de dual de la onda, que sería partícula de la materia, propuesta por Louis Broglie, ¿ya? Y los niveles estacionarios, en este caso de energía de Bohr. Con respecto a la naturaleza dual de onda, en este caso la partícula, tenemos experimentos, en este caso, en lo que la luz y los electrones se comportan como partículas, condujeron al francés Louis Broglie en 1924 a enunciar su famosa hipótesis de dualidad de onda. Corpúsculo, en este caso, también llamada onda partícula. Resolvió una aparente paradoja que había, demostrando que la luz y la materia pueden a la vez poseer propiedades de partículas y propiedades ondulatorias. O sea, la partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, mientras que una onda se extiende en el espacio, caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Y empezamos. En el siglo XIX, las propiedades de las ondas electromagnéticas fueron desveladas gracias a Clement Maxwell, quien unificó el campo eléctrico y el magnético en uno solo, desarrollando así las 4 famosas ecuaciones que llevan su nombre. La luz hasta entonces se consideraba una de estas ondas. Sin embargo, Einstein, en 1905, descubrió que la luz tenía comportamiento de partícula, cuando desarrolló la teoría fotoeléctrica. Es decir, la luz estaba formada por unas partículas llamadas cuantos o fotones. Este hecho dejó perplejos a los físicos, que se habían encontrado con que la luz tenía comportamiento de onda y de partícula, y ambos parecían estar correctos. El problema quedó resuelto cuando de Broglie formuló que toda la materia tenía comportamiento de onda y de partícula al mismo tiempo. Esto quiere decir que un electrón, una tarta o tú mismo tenéis comportamiento de cuerpo y onda al mismo tiempo. Pero entonces, ¿por qué las personas no somos ondas? La razón es que los electrones tienen muy poca masa y por tanto su comportamiento de onda es muy grande, mientras que nosotros al tener mucha masa tenemos un comportamiento de onda muy pequeño. Síguenos en Twitter en... Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la dualidad de onda, donde dice que nosotros también podríamos ser ondas, solo que como tenemos mayor cantidad de masa no podemos mover. En cambio, los que tienen menor masa se pueden reflejar. ¿Ya? Entonces, bueno, seguimos. Con los niveles, en este caso estacionarios de Bohr, en donde me da los niveles, me dice que cuando es mayor, sus niveles son mayores, entonces va a aumentar el nivel de energía. Cuando voy a regresar mi electrón, entonces yo necesito una energía mayor para poder regresar.
Entonces, esos son los niveles estacionarios de energía de Bohr. Bueno, espero repasen el video, los veo de aquí a la